la jornada de hoy. Además de mi agradecimiento, mi felicitación. Estamos en la última mesa ya. Bloque 4, asociado a los aprendizajes, retos. Esta mesa es un poco de cierre, pero tiene mucho de intentar poner sobre la mesa cuál es la visión o cuál es la perspectiva que desde algunas organizaciones de la sociedad civil se puede plantear, ¿no?, a propósito de esta agenda que se vincula precisamente con el futuro del gobierno abierto a nivel local. De qué forma las organizaciones de la sociedad civil a todos los niveles, bien sea a nivel nacional, bien sea a nivel autonómico o local, pueden o podrían contribuir a su mejora, a su consolidación. ¿Qué peligros se pueden ver, o qué riesgos asociados a esta agenda se pueden identificar? Creo que a lo largo de la jornada hemos hablado ya de algunos que tienen mucho que ver con la propia crisis de muchos sistemas democráticos, de la necesidad o del imperativo asociado a la recuperación de confianza, y que de alguna forma es en la administración y es en el paradigma o visión de gobierno abierto en donde se han incardinado muchas de estas esperanzas de avance. Por lo tanto, y con esa orientación y también un poco con el ánimo de ir conectando puntos, ¿no?, asociados no solamente a las agendas de gobierno abierto, sino también a las experiencias antes mencionadas y presentadas por Rafa, precisamente traigo a Rafa Camacho como invitado a esta última mesa junto con Ailén Rubio, quien trabaja en Transparencia Internacional España. Eres investigadora, ¿verdad? Sí. Asociada, y está actualmente trabajando con el fantástico equipo de esta asociación que tengo también, en muchos sentidos ha sido mi casa. Yo estuve trabajando durante algún tiempo allí en esta organización de Transparencia Internacional, el capítulo español, en el proyecto Integridad con David, sí, ¿no? Así que bueno, para nosotros es un gusto tenerte igual aquí, Ailén, con nosotros. Igual la idea es conectar, es vincular estas agendas, ¿no?, y ofrecer esta perspectiva, ¿no?, desde sociedad civil. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que no vemos aún en la agenda? ¿Qué cuestiones como riesgos no están ahí patentes, siguen pululando, siguen latiendo, ¿no?, como medio para poner esas red flags, ¿no?, o decir, bueno, desde sociedad civil esto es lo que estamos viendo. Esto es algo que desde la investigación yo lo he podido ver, yo lo he podido revisar, y que no es exclusivo de países como España, pero sí hemos visto, por ejemplo, que a nivel internacional los avances en materia de transparencia pública en muchos países se han visto revertidos gracias a la supresión o la cancelación o el cierre de muchos órganos garantes, de las instancias de control, a los órganos, por ejemplo, los que garantizan el derecho de acceso a la información pública. Este ha sido el caso, por ejemplo, de países como México, por ejemplo, que es el caso más sonado, y en donde el cambio de gobierno hizo que, entre otras cosas, a los principales órganos de control al poder, la Agencia Estatal de Evaluación, pero también el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues fueran cerrados, y con ello se reducen las garantías asociadas a este derecho. No digo que este sea el caso de España, ni que sea el caso a nivel local, pero sí creo que muchas veces damos por sentado que ese derecho ya lo tenemos. Y no necesariamente esto viene acompañado de una práctica real, por cuanto, por ejemplo, se siguen denegando solicitudes de acceso a la información, o los criterios para entregar o no la información pueden no necesariamente reflejar una realidad social y ser demasiado prohibitivos, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, te tenemos aquí, Ailén, pero podemos hablar de más temas, ¿no? Yo voy a aprovechar 2 minutos más para hablar de los casos que hablábamos antes, y yo creo, fíjense, antes de presentarte, hablaré, por ejemplo, del caso asociado a, la práctica universitaria asociada a la transferencia de experiencias, a la práctica asociada a Cocinando Democracia, y la que nos trajo María Jesús asociada a la Diputación de Málaga y el proyecto de datos abiertos. Estas son experiencias que, tal como las han presentado, a mí lo que me hace falta es ver una guía de cómo replicarlo, es decir, un manual, es decir, de alguna forma esta experiencia que es exitosa puede ser replicable en otros contextos, y por lo tanto resultaría muy valioso aportarlo en términos de cómo hacerlo, ¿no?
a cuáles retos, cuáles cosas hay que tomar en cuenta, cómo planificar, por ejemplo, este tipo de transferencias de experiencias, tal como lo mencionan en el caso de la Universidad Miguel Hernández, ¿no? O, por ejemplo, para el tema de Cocinando Democracia, yo hasta estaba pensando en que podría ser incluso una buena idea de un programa de televisión. O sea, no sé si lo vieron, es decir, hay tantos malos programas en la tele que viendo esto posiblemente podría ser hasta interesante para reenganchar democráticamente a la gente. Es decir, no sé, son ideas que pongo ahí sobre la mesa. Sensibilización, comunicación y lenguaje accesible forman parte de esta ecuación. ¿Por qué? Porque cada vez somos más lejanos, o cada vez con nuestros tecnicismos, nuestro lenguaje jurídico, nos alejamos de aquellos a los que nos debemos. Por tanto, yo creo que todos estos elementos de conexión podrían valer, ¿no? Si tenemos una buena experiencia, hagamos todo lo posible por documentarla, y en caso de ser exitosa, pues hagamos una guía de a qué problemas nos enfrentamos, qué evitar, qué promover, qué hacer antes, qué hacer después. Estas cuestiones son importantes, ¿no? Ya lo comentaba Iciar, ¿no? Bueno, si tenemos que avanzar una estrategia de datos abiertos, ¿cómo priorizamos entre aquello que tenemos en función de nuestras agendas, en función de nuestro estado de avance de la política o la estrategia de datos abiertos? Pues bien, hay formas de hacerlo, ¿no? Y todas estas cuestiones son claves, son fundamentales de socializarlas, de compartirlas de alguna forma. Cierro ya un poco con la segunda parte de nuestras presentaciones que Rafa nos trajo, y en donde vi que existe un denominador común en todas estas experiencias tan variopintas, y es esta cuestión del alcance. Hay algo que tú dijiste al principio, Rafa, y que me pareció fundamental, que es esta idea de cuando se tienen ganas de cambiar las cosas, es posible hacerlo, ¿no? Tampoco queremos superhéroes, funcionarios públicos que se lancen a la innovación a tope a costa de todo, pero que sepan que detrás hay mucha gente que les puede dar un espaldarazo, les puede dar un buen consejo, y sobre todo que sepan que no son los únicos. Es decir, hay mucho trabajo detrás de esto, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Lilibet, la Diputación de Valladolid, hablaba de un reto, pues ese reto necesita un método. Articulemos esa lógica más bien vocacional, con base en una metodología, por ejemplo, ¿no? Y hagamos público el éxito cuando ese reto se ha conseguido. Eso podría ser una buena estrategia para desarrollar esa propuesta que nos trajo Lilibet, ¿no? Y bueno, qué decir de lo que nos trajo Mirari, Hugo, que son, bueno, propuestas premiadas, ¿no? Yo estoy súper contento y orgulloso de que hayan recibido un premio, pero no solo eso, sino de que también lo trasladen, ¿no? Que lo comuniquen y que estén aquí y lo ofrezcan al resto, ¿no? Así que bueno, nada, me callo. A partir de aquí empezamos bloque 4, en donde es este propósito un poco de traer, llamar a las organizaciones de sociedad civil. Alien Rubio viene desde Transparencia Internacional. Cuéntanos un poco, ¿cuál es esa perspectiva, cuál es esa visión? ¿Tienes una presentación tal vez? ¿Quieres compartirla? ¿No quieres compartirla? Sí, ¿La trajiste? ¿La enviaste? No, es que no la traje en pincho, pero la puedo compartir luego, vale, okay, para que así lo tengan todos. Pues hagámoslo así entonces. Además que yo con las presentaciones no me llevo muy bien. No te preocupes. Perdón. Vale, bueno, pues muchísimas gracias también a los organizadores, al INAP, por haber invitado a Transparencia Internacional. Es siempre un placer estar aquí y sobre todo hablar y acercar, ¿no? Al final, nosotros somos una organización internacional, Transparency International, y nosotros somos el capítulo español, y muchas veces una de las dificultades que encontramos es como aterrizar, ¿no? Todo esto que estamos hablando en temas de corrupción, transparencia, a realmente quien lo va a aplicar, que son las entidades locales. Entonces, bueno, me parece muy importante haber organizado esta sesión y sobre todo compartir y colaborar, que creo que han sido como las tónicas y las palabras principales, ¿no? de este seminario y congreso. Desde Transparencia Internacional, bueno, vengo a presentaros dos herramientas, pero antes de presentarlas me gustaría como dar un poco el contexto y sobre todo unos datos.
para que no os asustéis, voy a hablar de contratación pública, lo digo en pequeño porque sé que no es un tema muy atractivo, de hecho no es nada fancy, pero bueno, creo que tenemos como bastante que avanzar en estos temas, y creo que en este punto, en temas de transparencia y lucha contra la corrupción en las entidades locales, podemos hacer un poquito más, creo. Voy a dar un dato que lo da la Oirescon, que es aproximadamente un 11% del PIB en España va destinado a la contratación pública. El otro día, Marta, que es la presidenta de la Oficina Andaluza Antifraude, nos compartió el dato de que de 2.000 denuncias que les llegaba, el 7% era en temas de corrupción en la contratación pública, y un 40% de eso proveniente de entidades locales. Entonces es un lugar, un espacio, ¿no?, en el que podemos reflexionar, además de las herramientas, pero entre todos cómo podemos mejorar en estos aspectos. Las entidades locales, como he dicho, tienen más que hacer, y esto lo pone de relieve, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción que presentamos cada año, el IPC. En este caso, España ha bajado 4 puntos en relación con los años anteriores, pero uno de los puntos centrales ha sido un estancamiento a nivel global, pero un retroceso a nivel autonómico por la destrucción de algunas oficinas antifraude. Entonces, en este sentido, como vamos un poquito peor que los años anteriores, pero también nos queda un margen, o sea, siempre suelo ver el vaso medio lleno, nos queda margen de mejora. Otro de los puntos también en este sentido en la contratación pública son los ya conocidísimos fondos Next Generation. Un análisis que estamos realizando y que va a publicarse en finales de junio de 2020 y de 2025, que lo presentaremos en Sevilla, pone de relieve que las medidas antifraude que hay que presentar y publicar, ¿no?, para toda la gestión de estos fondos, la mayoría, vamos a decirle que es un poco copia y pega, ¿no?, de la matriz. Entonces, que realmente estos riesgos para la prevención de la corrupción y sobre todo de transparencia no se están cumpliendo. Hay muchas buenas prácticas, esto tengo que decirlo, pero hay otras que entidades gestoras que se puede mejorar. Y me han dejado mis compañeros compartirlo con todos ustedes, y es un pequeño spoiler del 5º Plan de Gobierno Abierto del año 2025-2029. La Federación Española de Municipios, uno de los compromisos a los que se va a asumir es el establecimiento de un mapa de riesgo en temas de antifraude, y sobre todo uno de los puntos esenciales es fijar medidas de mitigación para reducir este riesgo. Entonces, en este sentido, en fijar medidas de mitigación para reducir este riesgo, es que desde Transparencia Internacional a las entidades locales también nos proponemos estos 2 mecanismos, que son los pactos de integridad. César seguramente lo debe conocer porque en México están los testigos sociales, que son obligatorios, están en la ley, y luego la herramienta Pactos de Integridad Verde, que como su propio nombre indica, se basan en los pactos de integridad, pero bueno, dentro de este informe también lo publicaremos en junio para que lo puedan tener, y si quieren algún tipo de reunión daremos formaciones o lo que sea, estamos siempre abiertos a esto. En cuanto a los pactos de integridad, presentarles simplemente un poco la herramienta. Es una herramienta que surge en los años 90, lo crea Transparencia Internacional, y ha sido aplicado en algunos países como puede ser México o la India de manera sistemática. Esto quiere decir que los pactos de integridad han sido incorporados en las leyes. Sin embargo, lo más típico es incorporarlo casuísticamente, pero me deben estar pensando ¿qué es? O sea, ¿qué es un pacto de integridad? Y un pacto de integridad no es otra cosa que un acuerdo de colaboración, ¿no? Al final estamos hablando de colaboración, y de ese gobierno abierto atómico, pues es un pacto entre lo que viene siendo la administración, la empresa y la sociedad civil a la hora de una contratación pública, para que todo ese proceso de contratación, desde la fase previa
de la contratación hasta la fase de ejecución se haga de manera transparente, reducir los riesgos de corrupción a través de unos monitores que van a ser elegidos por la sociedad civil. Esto, en resumen, es como lo que es un pacto de integridad verde. Nosotros en España hemos aplicado uno, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, se desarrolló, y luego también en Navarra para la construcción de una guardería. Entonces, bueno, pues es una herramienta sobre todo de monitorización que sí que pueden utilizarlo al final las entidades públicas y refuerza esta idea, ¿no?, de colaboración con lo que viene siendo la sociedad civil y también con las empresas que al final son las que van a ejecutar estos temas. Y fruto de estos pactos de integridad, que si quieren leer un poco más sobre esto hay bastantes publicaciones desde Transparencia Internacional, pero nosotros acabamos de publicar el nuevo blueprint, bueno, eso es de Transparencia Internacional, y luego nosotros lo hemos aterrizado con un flagship report al contexto de España, cómo se puede implementar un pacto de integridad, con esto, ¿no?, de que hablamos de guías, de manuales, vale, muy bien en teoría, pero cómo se hace, pues esto es una guía de cómo se va a hacer. Si bien el pacto de integridad es bastante flexible dependiendo, ¿no?, del caso, y se suele celebrar por un convenio. Y en concreto, bueno, fruto de estos pactos de integridad es lo que hemos desarrollado la herramienta desde Transparencia Internacional España, que se llama Pactos de Integridad Verde, o GIP, como nos gusta llamarlo, así más amistosamente, Green Integrity Pact, en el que es como si fuese un pacto de integridad con algunos elementos, pero sobre todo está destinado, como su propio nombre indica, a la prevención de este daño medioambiental. Los pactos de integridad verde básicamente se aplica a todos los proyectos que puedan tener un impacto significativo al medio ambiente y en aquellos proyectos que estén financiados por fondos destinados exclusivamente a temas medioambientales. Entonces, bueno, la estructura de un pacto de integridad y de un pacto de integridad verde es principalmente una fase, ¿no?, de primero busco a quién es el monitor, que lo busca la sociedad civil como entidad independiente a través de un proceso sobre todo transparente y motivado. Esa es la principal particularidad. Y en el caso de los pactos de integridad verde hay una fase de premonitor en el que son al final expertos, biólogos, científicos que realizan un estudio de impacto ambiental a través de distintas herramientas. Nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama MPACE. Es una metodología prospectiva semi-cuantitativa en el que pues analiza una serie de indicadores, sobre todo desarrollados por el MITECO, y a través de ahí pues establece como una formulación que es lo que tiene que desarrollar el grupo premonitor y bueno, pues ahí se va a desarrollar se va a garantizar, ¿no?, que la administración en esos procesos se incorporen cláusulas medioambientales, que esto también no tiene que sonar ajeno, sino que es algo del día a día, porque la Unión Europea acaba de cerrar la fase de consultas públicas para desarrollar la nueva directiva que revisa la de 2014, en el que se da esta importancia, ¿no?, a los criterios medioambientales en la contratación. Entonces, bueno, al final se realiza pues un estudio, ¿no?, de cómo ha terminado ese proyecto, cuál ha sido el impacto medioambiental, y siempre monitorizado por expertos, y la administración también tiene que tener, como en este sentido, expertos ambientales, y para ello es muy importante lo que comentabais, ¿no?, de las formaciones al final hacia el funcionariado, también en cuestiones más técnicas como puede ser el medio ambiente, y que no se quede como en algo por encima. También incorpora o puede incorporar, dependiendo un poco de las necesidades. O sea, esto es una herramienta que se aplica en España, pero tiene con efectos también para otros países, porque uno de los puntos claves también es la participación, consultas públicas hacia la ciudadanía, y también para pueblos indígenas en los casos en los que los haya. Pero uno de
terminado esto, como uno de los puntos fuertes es el uso de inteligencia artificial que puede tener la Administración, obteniendo todos los datos que tiene la empresa con relación a ese proyecto a través de lo que se llama una agente IA, se llama IA Native Operating Models, por si lo quieren buscar, en el que básicamente obtiene como toda la información del proyecto que tiene la empresa, si no hay ningún tipo de manipulación de datos, no hay pérdidas de documentos o estas cosas que algunas veces puede pasar. Y a través de eso pues los analiza y se los envía a la Administración, también al grupo monitor que pueda analizar estos datos. También, por ejemplo, la forma de elección de los monitores y todo esto está a través de... hemos establecido un procedimiento en base a teorías de juegos para que sea lo más transparente posible y lo más íntegro, ¿no?, la hora de elección de estos monitores. Entonces, bueno, estas son las dos herramientas. Lo que estamos haciendo ahora también con las entidades locales, tuvimos el otro día una reunión con el Ayuntamiento de Tres Cantos en el que le presentábamos estos dos proyectos y también ellos nos contaban un poco cuáles son sus necesidades. Entonces, lo que estamos procurando hacer es como establecer un marco común en el que podamos acercarnos también a las entidades locales para evaluar, por ejemplo, ellos nos contaban que tenían, al final los procesos, ¿no?, de contratación del funcionariado son muy lentos, entonces tenían una plaza ahí justo de transparencia que estaba vacía, entonces todos estos progresos en temas de transparencia pues no lo estaban ejecutando igual como les gustaría hacerlo. Entonces pues esta colaboración que podamos tener de nosotros darle como las principales recomendaciones que es desde a nivel internacional y también local tenemos, pues compartirlo con ellos y también ellos involucrarse en lo que viene siendo los pactos de integridad, que bueno, también es una zona con mucha innovación, con muchos proyectos y que creemos que puede ser un buen inicio, ¿no?, un marco convenio para iniciar este tipo de relaciones con los ayuntamientos, entidades locales, comunidades autónomas, y que al final yo creo que todos lo buscamos lo mismo, que es progresar en temas de integridad, progresar en temas de transparencia. Cada uno lo hace con las limitaciones presupuestarias u otro tipo, pero en este sentido también quiero como abrir la puerta, ¿no?, para aquellas entidades, a la sociedad civil, que realizamos también mucho trabajo. Estamos en este sentido bastante involucrados en temas de transparencia, de gobierno abierto y bueno, que extenderos como la invitación siempre a cualquier colaboración o ayuda que podáis necesitar o que creáis que nosotros debamos saber para seguir mejorando en este respecto. Y bueno, si queréis luego podemos hablar como de otro tipo, por ejemplo, de acceso a la información, y esto nos hemos encontrado bastantes problemas en alguno de los proyectos, pero creo que bueno, lo dejo por aquí y extiendo ya la palabra al resto, a Rafa, no sé si va a hablar, y a cualquier persona pues que queramos comentar, ¿no? Y tenéis, bueno, no lo tenéis, pero cuando pase la presentación está ahí el correo electrónico, por si queréis contactar en cualquier momento. Y nada, nosotros desde Transparencia Internacional encantados siempre de participar y de colaborar en estos espacios, y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Muy bien. A ver, vamos a hacer un poquito de historia. Hace unos 10 años o así se hablaba de gobierno abierto, pero vincular la agenda de integridad pública y de ética con el gobierno abierto es algo bastante más reciente. Lo cierto es que son agendas distintas. Las dos propenden hacia la modernización del Estado y de hecho pueden articularse de forma independiente. Es decir, podemos impulsar políticas de integridad y ética pública en ausencia de una perspectiva de gobierno abierto, siempre en clave interna, siempre desde una visión, es decir, son agendas que son completamente complementarias, pero que no necesariamente ni surgieron a la vez, ni obligatoriamente tienen que hacerse juntas. Pero desde hace mucho tiempo siempre lo contaba, es decir, son agendas tan convergentes y tan lógicamente interconectables, ¿no?, que resulta obvio pensar ahora
que la integridad y la ética pública forman parte de la iniciativa del gobierno abierto, pero esto, créanme, hace 10 años no era así, un poco menos tal vez, ¿no? Rafa, cuéntanos, quiero tu visión de conjunto, esta visión global fabulosa que solo tú tienes y que te permite ver el bosque desde distintas partes. Adelante. Muchísimas gracias. Perdón. Estamos aquí los dos dándole los botoncitos y nos estamos callando continuamente, de tanto que les habla. Bueno, me pediste reflexión cuando me llamaste para participar en esta jornada y son muchas cosas y teníamos muy poco tiempo. Recuerda que te lo dije, son muy pocos minutos para muchas cosas. Entonces urge condensar. Y me he hecho un mini esquema que va a ser una presentación que no he mandado, que tenéis aquí, y es una página. O sea, fijaros si he tratado de condensar. Esta condensación habla mucho de lo que hemos visto hoy y también de lo que nos falta hoy. Es posible que con los mismos argumentos, los mismos ejes temáticos, seamos capaces de bendecir y aplaudir el gobierno abierto desde las administraciones públicas y criticarlo. Porque encontramos la virtud en muchos casos, especialmente lo que hemos visto hoy, que esto pasa mucho. Vamos a congresos, seminarios, jornadas formativas y vemos los highlights, ¿no? Lo mejorcito que se está haciendo en cada casa y está muy bien. Y es necesario, es fundamental. Es fundamental primero para demostrar que se puede hacer, que eso es lo primero. Lo segundo, para ver los beneficios que tiene. Lo tercero, para ver el cómo, que son muchas cosas, que parece que no, pero todo esto implica muchísimo conocimiento, muchísimo trabajo y muchísimos disgustos también de muchas personas dentro de las administraciones públicas y de esto podéis hablar seguramente vosotros más que yo. Yo, acompañando a administraciones públicas, veo los disgustos que tienen y los disgustos que me hacen pasar a mí. Así que sí puedo entender un poco cómo funciona. Pero todavía puedo condensarlo más. Y hay una idea que creo que tenemos que tener en cuenta a partir de lo que está sucediendo últimamente respecto a la relación administración-ciudadanía o sociedad civil, en cuanto a la relación dispar, el desequilibrio que hay entre ambas. Hay una relación de desequilibrio muy grande en la exigencia. Es decir, los presupuestos participativos, por poner uno de los ejemplos más vistosos, se nos están cayendo. Y se nos están cayendo, vamos a decir que la excusa o el motivo es que no participa nadie. Los procesos participativos, de presupuestos participativos han sido los que han tenido quizás más seguimiento mediático, en los que más interés se ha puesto. Y aún así hemos visto que no participaba especialmente mucha gente y se tiraba rápidamente de porcentaje. Esto solo el X% de la población ha participado en una ciudad como, llamémosle Madrid, Valencia, Sevilla, porque efectivamente cuanto más grande es la población, mucho más pequeño acaba siendo el porcentaje de gente que participa. Si tenemos una ciudad de casi 4 millones o 3 millones y medio de habitantes, evidentemente el porcentaje de participación acaba siendo bajo. De hecho, Decide Madrid pues puso ese umbral de participación que dio ciertos problemas y que, bueno, no nos vamos a detener ahí. Sin embargo, la exigencia hacia los poderes públicos no es la misma. Los poderes públicos tienen la obligación, por ejemplo, de tener un portal de transparencia. Todavía son pocos, pero todavía hay algunos que no lo tienen. Hay algunos que lo tienen como si no lo tuvieran, porque lo tuvieron un día, el día que lo encargaron, la Diputación se lo puso a su servicio, llegó una empresa y cargó los datos. O le estaba evaluando Transparencia Internacional. Esto no falló. O sea, el índice, el ITA y el INDIP, gracias a ellos, hubo un amor por la transparencia y los portales de transparencia que no tuvo nombre. Tanto fue el amor que se tatuaron a Transparencia Internacional en el diseño de los portales, cosa que me va a permitir, lo siento, por vuestro presente y pasado, criticamos en cierta medida en esa publicación, que en las portales de transparencia
se hicieron en función del INDIP o del ITA. Simplemente se seguía el mismo modelo de evaluación y se le ponía al evaluador todo en menú para que fuera pasando y chequeando, y cuanto más fácil lo tenía, más puntos tenía, más puntos, mejor evaluación, mejor salía en la prensa. Esto, la verdad que tuvo un efecto magnífico sobre la transparencia y sobre los portales. Una vez que no hay ITA, no hay INDIP, eso ha ido también decayendo. Pero también la Administración tiene la obligación, por ejemplo, de responder a la solicitud de acceso a la información pública. En 2024, el 42% de las reclamaciones que se presentaron al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no fue por los motivos para denegar la información, sino por el silencio administrativo. Esto también nos tiene que dar mucho que pensar. La Administración directamente no respondió. Como este ejemplo, podemos seguir poniendo distintos ejemplos en los que vemos que la exigencia que se le pide al Gobierno abierto desde la perspectiva ciudadana es muy grande. Parece que está perdiendo una oportunidad, cuando la oportunidad yo creo que la tiene la Administración. La Administración es la gran beneficiaria del paradigma del Gobierno abierto. Es la que puede crecer, es la que puede mejorar, es la que puede prestar mejores servicios públicos, es la que puede contar con el conocimiento experto disperso que existe en la sociedad, es la que es capaz de innovar con recursos que vienen de fuera de manera generosa, altruista, porque esto lo sabemos todos, hay grandes profesionales colaborando con la Administración pública sin pedir nada a cambio y que cada vez que se les llama aparecen. Entonces, creo que urge, en cierta medida, reflexionar sobre por qué somos tan exigentes con la ciudadanía y no somos tan exigentes hacia adentro de las administraciones públicas. Se ha demostrado también estadísticamente que los procesos participativos crecen en usuarios conforme van pasando las convocatorias. ¿Por qué? Es lógico, cuanto más se va conociendo y cuanto más se ve que sirven para algo, más adeptos, por decirlo de alguna manera, van ganando esas iniciativas. Sin embargo, si lo cortamos al tercer, cuarto año, ¿qué pasa? Se genera un frenazo. Hay muchas formas. Hoy hablaban, César sacó lo de la democracia por sorteo, ¿no? Los ejemplos de democracia por sorteo. Y claro, y aquí volvemos otra vez a caer en algunas de las trampas que caemos cuando hablamos de gobierno abierto. ¿Quién hace la democracia por sorteo? El Ministerio de Transformación, de Transición energética, no como era ecológica, gracias. Con el ejemplo de la Asamblea Ciudadana por el Clima, hablamos de H100, del Ayuntamiento de Huesca, con el apoyo del avión, del LAP, del avión de Aragón. Y parece que necesitamos siempre aviones. No sé, ¿conocí el Ayuntamiento de Herencia? Sí, eres de Ciudad Real o cercano, ¿no? 12.000 habitantes, no, perdón, 8.500, en torno a 8.500 habitantes. Hay democracia por sorteo, se sientan en el pleno municipal, deciden el destino de los presupuestos participativos, 12 personas. ¿Por qué puede Herencia? Porque quiere. ¿Lo ha hecho un año? No. Que yo sepa, que yo tenga constancia, lleva por lo menos 5 años. Esta mañana, el Ayuntamiento de Madrid, otro avión. El Ayuntamiento de Madrid tiene muchos recursos, el Ayuntamiento de Madrid puede permitírselo, tiene muchos medios humanos, materiales, hay mucha población. Y una de las cosas que, quizás de las que más me ha llamado la atención esta mañana y que más me ha gustado, es el servicio de acompañamiento contra la soledad no deseada en los jóvenes. ¿Sabéis? ¿Conocéis un pueblo de Murcia que se llama Jumilla? Pues en Jumilla, la semana pasada, en el Pleno de Juventud, aprobaron la propuesta que se realizó en el Pleno anterior de asistencia gratuita psicológica para menores con problemas similares a los que plantea Madrid. No hay que ser un portaaviones, no hay que ser el más grande, hay que querer hacerlo. No necesariamente tenemos, y vuelvo a la reflexión del principio, no necesariamente tenemos que tener todos los recursos para conseguir avanzar.
y tenemos que tener la humildad, creo, desde la Administración, de ser más críticos y de ser más pacientes. A la sociedad se le ha pedido mucha paciencia, especialmente con los portales de transparencia. Es que esto cuesta muchísimo trabajo y no lo niego. Es que no sabe la cantidad de información que hay que subir, es que esto es un disparate, es que nos va a faltar, de acuerdo, es verdad. ¿Y por qué no se tiene esa paciencia para que la sociedad aprenda también a participar? Porque a participar, como todo, se aprende. Y hay que darle medios, tiempo y oportunidades. Hay muchos ejemplos, ya os digo, uno de los más llamativos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, cómo iba doblando la participación, edición a edición, en los presupuestos participativos. Después resultó que apareció un proyecto que no gustó y fue suficiente para que en los medios de comunicación acabara criticándose fuertemente al ayuntamiento. Os sonarán los arcos chinos, a lo mejor, no sé si lo habéis escuchado, porque además se acabó llamando así, salía así en prensa, los arcos chinos. Y es que hay un barrio con una población china importante y que votaron los presupuestos participativos, querían pues un reflejo de su cultura y tal. Pues bueno, la concejala de aquel entonces decía, tenemos que respetar los resultados porque todo ha cumplido los cauces que estaban previstos. Pues adelante, si alguien quiere otra opción distinta, que la plantee. Tenemos que aprender a participar, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a respetar el resto de opiniones. Y así condenso un montón de cosas que hemos visto hoy. De forma genial. Ahora desarrollamos alguna. Muchísimas gracias, Rafa. De hecho, yo sabía que cuando te lo propusiera una misión, si no imposible, sí muy complicada por el tema del tiempo. En todo caso, el mensaje está ahí y está súper claro. Volviendo un poco con Ailén, a propósito de la propuesta, te quería hacer una pregunta, Ailén. Imagínate, soy un funcionario de un ayuntamiento medio, supongamos en Castilla y León, y estoy muy interesado en impulsar o llevar a mi equipo, ¿no?, a la propuesta de definir o llevar a cabo un proyecto de pacto de integridad o un pacto verde. ¿Qué pasos debo dar, además de contactar contigo? ¿Qué debo tener antes? ¿Qué debo hacer durante? ¿Tenemos algún procedimiento o algo en concreto? Sí, realmente estos, lo voy a contar como si fuese en España, sí, pero con el matiz de que los pactos de integridad se adaptan al presupuesto específico que hay, a las personas que lo ejecutan y al municipio, al tipo de contrato, o sea, como que hay distintos matices, pero en el caso de que alguien quisiese firmar un pacto de integridad, la forma más cómoda de hacerlo es a través de un convenio que también va en consonancia con la ley de sociedades de capital, estaba yo ya en otro tema, la ley de contratación del sector público, en el que se firmaría un convenio con la sociedad civil, la administración, y a partir de ahí pues se sacaría lo que viene siendo a concurso una fase para los grupos monitores. En esa selección se realizaría por méritos y la realizaría la sociedad civil. Una vez tenemos lo que vienen siendo los monitores, básicamente se empezaría a construir lo que viene siendo el contrato o acuerdo, como se quiera llamar, o como se estipule, ¿no?, entre la administración y la sociedad civil, en el que se establecen todas las condiciones, ¿no? O sea, al final de temas de corrupción, prohibición de sobornos, transparencia en todo el proceso, que por ejemplo que las consultas de mercado se hagan como se tengan que realizar, y para ello, por ejemplo, una buena forma, ¿no?, de prepararse por parte de las entidades locales para un pacto, y sobre todo para hacerlo bien, que es al final lo que queremos, siguiendo un poco el mapa de riesgos que establece la OIRESCON, que es bastante amplio, entonces identifica una serie de riesgos en todo el proceso de contratación pública. Entonces, a la hora de realizar una licitación, pues también hay que tener en cuenta, ¿no?, para tenerlo, y que así la administración pueda construir este proceso pues lo más
transparente posible y también eso reduciría mucho en costes, porque al final la actividad del monitor pues no puede ser tan extensa. También se ha demostrado que los pactos de integridad, si bien es una inversión, pero desde la Unión Europea se realizó un programa piloto en temas de pactos de integridad y en distintos países, y un poco los resultados que arrojaron ese informe fue que, lejos de constituir un gasto, constituía una reducción de los gastos, porque se evitaban algunos de los procesos o procedimientos, por ejemplo, en casos de sobre costes. Entonces, bueno, pues tendríamos que firmar eso como el convenio. Lo ideal, obviamente, sería que hubiese un proyecto. De hecho, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha sacado uno ahora en mayo para temas de contratación pública, medio ambiente. Entonces sería como aprovechar esas ventanas también de oportunidad para que no lo tenga, entre comillas, que financiar la Administración, porque sí lo está financiando, pero no esa en concreto la que se aplica el Pacto de Integridad. Y bueno, hay distintas formas, ¿no?, de financiación, público-privada, privada o pública, pero siempre como va a regir el principio de transparencia en todo el proceso. Y fase 1, firmar un acuerdo. Vale. Muy bien, muchísimas gracias. Te preguntaba esto por dos cosas. La primera, evidentemente se trata de un conjunto de pasos, es decir, no solamente decir yo quiero y lo hago, no. Hay necesidad de formalizarlo, pero también es muy cierto que, y esta es la otra parte, que el avance del gobierno abierto en clave local se ha impulsado históricamente muchísimo en clave de participación, sí, en clave de transparencia, sí, ahora más recientemente en temas de datos abiertos, integridad y ética pública, pero se ha avanzado poco en términos de rendición de cuentas. Y los instrumentos llamados pactos de integridad, en sus distintas modalidades, son básicamente el Rolls Royce de los mecanismos de rendición de cuentas cuando se refiere a procesos, en este caso, de contratación, obra pública, etcétera. Con lo cual, se convertiría en una opción muy interesante, por ejemplo, si desde gobiernos locales se van a impulsar obras o un presupuesto importante, ¿no?, a determinadas contrataciones. Por lo tanto, es una herramienta que está allí, que sociedad civil a nivel nacional, pero también en clave europea, hay un bagaje, ¿no?, de experiencias importante. En España, desde Transparencia Internacional lo impulsan y pues bueno, está ahí para los gobiernos locales. Bien, estamos ya cerrando la sesión. Antes de irnos, quiero abrir un poco el espacio, el micrófono, para quien quiera comentar cualquier cosa antes de irnos. Sé que ya es tarde y que todo el mundo ya quiere más bien descansar, pero este espacio está para ustedes, está para todos nosotros. Agradecerles de verdad por aguantar hasta las 6, que no sé ni qué hora es ya, 6:30, que es la hora del cierre prevista. También agradecer a Ailén por haber venido. Sabemos que los cambios de agenda les hicieron también reorganizarse en Transparencia Internacional para tener presencia aquí, y el que estés aquí da muestra también de ese esfuerzo, así que muchísimas gracias, Ailén. Por tu parte, Rafa, no sé si quieres comentar algo antes de irnos. Nos tienes que dar esta presentación. Sí. Desde luego, siempre. Brevísima. Es brevísima. Pero bueno, sí, solo comentar que por también quedarnos con un sabor de boca un poco más dulce, ¿no? Que no sea también esta parte tan crítica, que hoy hemos visto mucho positivo. Hemos visto mucho positivo hoy, y fuera de hoy también hay mucho positivo. De hecho, en los comentarios que he dicho anteriormente hay ejemplos de qué se está haciendo por ahí, ¿no? ¿Qué hay más allá? Lo que llamamos el otro día en nuestra conversación, el gobierno abierto bajo el radar, ¿no? Por debajo del radar, lo que no suele verse habitualmente en jornada, lo que no se conoce tanto, y que bueno, que hoy me voy, si os presentaba antes esa hoja de ruta para un portal de transparencia claro, pues imaginaros cómo estoy hoy de haber escuchado comunicación clara en todos los proyectos que se han presentado como uno de los ejes principales, ¿no? También vemos el gas, que comentaba antes, ¿no? Ese gobierno abierto como un servicio, ¿no? Esa actitud que han mostrado
las administraciones que hoy han presentado proyectos y que, bueno, que aquí nos queda, hay que tener siempre la palabra compromiso, la tenemos que tener muy presente. El compromiso no solo del liderazgo político, el presupuesto, que esto como el valor se le da a los soldados, ¿no? Se le da por supuesto el valor, pues bueno, sí, tenemos que dar por supuesto el compromiso y el presupuesto, el liderazgo, perdón, y el presupuesto como parte del compromiso, pero también el compromiso lo podemos ver como una pata de la colaboración. Hemos visto que cuando varias administraciones se comprometen a colaborar, los proyectos tienen una continuidad mayor. Esta casa es un buen ejemplo. Desde el LIP, el Laboratorio de Innovación Pública, se han desarrollado distintos proyectos en los que se ha puesto a trabajar a pequeños ayuntamientos, pequeños, medianos. Lo del tamaño depende de la perspectiva siempre. Desde los andaluces pequeños, desde los castellanos es enorme. Entonces, pues, bueno, eso depende mucho. Pero hemos visto también como esa colaboración entre administraciones es una forma de fomentar el compromiso. Y nada, no puedo irme sin lanzar dos ideas. Tenemos que avanzar también en facilitar la participación en la toma de decisiones, no solo en preguntar, y también en la cogestión de los servicios públicos, que es posible y también se hace en ayuntamientos pequeños. Por ejemplo, la gestión de espacios juveniles, que se hace con las asociaciones juveniles del municipio y se cogestiona con el ayuntamiento y se les da ese espacio para que compartan su tiempo, su conocimiento, su idea con la administración para hacer unos servicios públicos mejores. Y nada, con esto cierro. Muchísimas gracias, Rafa. Y vamos a darnos un aplauso todos.